Mi hermana adorada me expulsó de mi propia casa, creyendo que era de nuestros padres y que ella, como la favorita, se la merecía. Pero cuando llegó la policía y la arrestaron por ocupación ilegal, me suplicó que la dejara quedarse. Desde que tengo memoria, mi hermana menor fue la muñeca de porcelana de mi madre, la hija modelo, la criatura perfecta que parecía no tener defectos aunque los dejara en evidencia a gritos. Yo, en cambio, siempre fui la que exageraba, la rencorosa, la que según mi madre se tomaba todo muy personal. Y lo peor es que por años me tragué esas etiquetas sin chistar, como si tuviera que cargar con esa narrativa solo porque la vida decidió que nacer primera también significaba ceder el escenario. Crecí viendo cómo mi hermana se salía con la suya en todo. Desde que éramos niñas, podía romper una lámpara y culparme a mí sin pensarlo, y mi madre le creía como si la palabra de Dios bajara de su boca. Y aunque me costó lágrimas, rabietas contenidas y noches rumiando frustraciones, aprendí a callarme, a alejarme, a buscar mi espacio sin depender ni un centímetro de ellas. Fue por eso que cuando cumplí 25, con apenas un crédito medio decente y las horas extra de 3 malditos trabajos encima, logré comprar una casa. No era una mansión, ni siquiera estaba ubicada en una zona bonita, pero era mía. La pinté con mis colores, la decoré a mi manera, e incluso el jardín lo llené de plantas que llevaban mis iniciales en las macetas. Como si quisiera dejar claro que no había una sola parte de ese lugar que no llevara mi esfuerzo tatuado. A lo largo de los años, lo único que les pedí a mi madre y a mi hermana fue distancia. No odio, no enemistad eterna, solo distancia. Pero claro, eso para ellas era sinónimo de desprecio. Mi madre empezó a visitarme sin avisar, como si tuviera derecho a entrar y salir de mi vida cuando le diera la gana, y mi hermana, que jamás había levantado un dedo en su vida, aparecía cada tanto con exigencias veladas. Como quien deja caer la frase "esta casa debería ser de la familia" y luego ríe como si fuera un chiste inofensivo. Spoiler, no lo era. A pesar de todo, me tragué las molestias por años. Incluso cuando mi madre me insistió que le diera llave por emergencias y luego descubrí que la había duplicado y se la había dado a mi hermana sin decirme. Incluso cuando mi hermana empezó a invitar a sus amigas a mi jardín y organizaban reuniones sin pedirme permiso. Incluso cuando una vez llegué del trabajo y encontré a un tipo dormido en mi sofá, uno de esos amigos de la facultad de mi hermana, que ella justificó diciendo que solo se estaba quedando un par de noches. Todo eso lo dejé pasar. No porque fuera débil, sino porque sentía que si explotaba, iba a quemar el poco puente que quedaba con esa parte de mi familia. Pero como suele pasar con las personas como ellas, cuando uno muestra tolerancia, lo interpretan como luz verde para seguir pisoteándote. Y esa luz verde, tarde o temprano, se convierte en una bomba. Todo explotó hace poco. Llevaba varios meses trabajando en otro estado en un proyecto que me obligó a ausentarme físicamente de la casa, aunque seguía pagando absolutamente todo: hipoteca, servicios, mantenimiento, impuestos. Tenía cámaras de seguridad en la entrada, pero nunca pensé que necesitaba poner más. Me confié. Me confié estúpidamente. Porque cuando volví, después de 5 semanas extenuantes, lo que encontré me dejó sin aire. Literalmente, sin aire. Llegué con mis maletas, agotada, con ganas de una ducha caliente y una noche en mi cama. Pero lo primero que vi fue mi nombre arrancado del buzón. Lo segundo fue un par de macetas quebradas y la cerca trasera pintada con aerosol. Lo tercero, y más impactante, mis cosas, mis putas maletas, mis recuerdos, apilados en la acera, como si fuera una intrusa. Y ahí estaba ella. Mi hermana. Con una bata que no era suya, un café que yo había comprado antes de irme y una sonrisa de desprecio que me revolvió el estómago. Dijo, sin siquiera saludarme, que mamá le había dicho que la casa era de la familia, que yo nunca la traté como un hogar compartido, y que ahora era su turno de hacer de ese lugar algo digno. Me lo dijo con una seguridad tan absurda que por un momento creí que estaba soñando. Luego vi la cerradura cambiada y supe que esa pesadilla era completamente real. No solo me sacó de mi propia casa, sino que lo hizo con la complicidad de mi madre. Porque sí, cuando intenté llamarla para contarle lo que pasaba, me contestó con una frialdad que todavía no entiendo.
Me dijo que ya era hora de que mi hermana tuviera algo propio, que yo era muy egoísta por querer quedarme con todo, y que la casa era originalmente de la familia, no solo mía. En ese momento me di cuenta que jamás me vieron como alguien independiente, que no importaba cuántos años llevara construyendo mi camino, para ella seguía siendo la hija que tenía que ceder, que callar, que permitir. Y eso, se los juro, fue lo que hizo que algo dentro de mí muriera. No iba a mendigar. No iba a llorar. Esa noche me fui a un motel barato con mis 2 maletas y una sola idea en la cabeza: si ellas querían guerra, guerra iban a tener. Y no me iba a temblar la mano. Actualización 1. Pasaron 3 días enteros desde aquel primer enfrentamiento y todavía sentía la garganta seca de rabia, como si hubiese tragado vidrio molido y lo tuviera atascado justo en el pecho. Dormir en ese motel me recordaba cada minuto que algo estaba jodidamente mal, no solo porque la cama tenía un hueco en el centro y la ducha echaba más herrumbre que agua, sino porque el simple hecho de saber que mi hermana estaba durmiendo tranquila bajo el techo que yo había pagado con cada centavo de mis desvelos, me hacía hervir la sangre. No podía seguir ahí sentada sintiendo lástima por mí misma, así que la mañana del 4.º día me levanté temprano, me senté con el portátil en la minimesa del cuarto. Y empecé a buscar todo lo que tuviera que ver con ocupación ilegal, propiedad privada, derechos del propietario y cualquier maldito código legal que pudiera jugar a mi favor. No podía permitirme cometer un error, así que durante horas leí sentencias judiciales, revisé foros legales, incluso me tragué documentos del Departamento de Vivienda del Estado que parecían escritos en otro idioma. Hasta que encontré justo lo que necesitaba: el nombre del notario que había legalizado la escritura de la casa y un registro digital de las escrituras archivadas en la base de datos del condado. Ese mismo día fui a la biblioteca pública, porque el internet del motel no cargaba ni una imagen de Google sin congelarse, y desde ahí accedí al sistema. Con la dirección exacta, la fecha en la que firmé la compra y los datos del notario, pude descargar la escritura original con mi nombre bien grande como única propietaria. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me iba a salir por los oídos. Imprimí 3 copias, una para mí, otra para el abogado que pensaba buscar, y otra por si el universo decidía castigarme con alguna otra estupidez. No satisfecho con eso, también imprimí los recibos del último año, el pago mensual de la hipoteca, las facturas de luz y agua, las renovaciones, todo estaba a mi nombre. No había espacio para confusión. Esa casa no era un regalo de mis padres, no era una herencia, no era un bien compartido, era mía y punto. Al día siguiente me dirigí al departamento de policía con todos los papeles organizados en una carpeta roja que parecía estar hecha de fuego. El oficial que me atendió, un tipo fornido, de cara amable pero claramente acostumbrado a lidiar con tonterías familiares, escuchó mi historia con cierta cara de escepticismo al principio. Pero a medida que le pasaba los documentos, la copia de la escritura, las fotos de mis pertenencias tiradas en la acera, e incluso una captura de la cámara de seguridad que mostraba a mi hermana entrando con una caja de cervezas como si fuera la jodida dueña del lugar, su expresión fue cambiando. Cuando terminé de hablar, soltó un suspiro y me dijo algo como: esto pasa más de lo que imagina. Me explicó que, legalmente, mi hermana estaba cometiendo un delito al haber cambiado la cerradura de una propiedad que no le pertenece, y que eso podía tipificarse como ocupación ilegal. Especialmente si yo no le había dado permiso formal para quedarse. Agregó que muchas veces los casos se complicaban porque los ocupantes ilegales jugaban la carta emocional de ser familiares cercanos, pero que en este caso, la escritura era muy clara. Me aseguró que, si quería, podía proceder con una denuncia formal y que en un plazo de entre 48 y 72 horas podrían emitir una orden para que un oficial la notificara y le exigiera abandonar el lugar inmediatamente. Por dentro me hervía el cuerpo, pero por fuera me obligué a mantener la calma. Firmé todos los papeles que me entregaron, detallé cada cosa con precisión y salí de ahí con una mezcla entre alivio y venganza hirviendo bajo la piel. Mientras volvía al motel, imaginaba la escena, la cara de mi hermana cuando un policía le dijera que tenía que largarse, que no tenía derecho legal a seguir en mi casa, que no importaba cuántos discursos de mamá dijo que repitiera, no tenía ningún peso frente a la ley. No sabía si iba a estar ahí cuando eso ocurriera,
pero ya no me importaba. Solo quería que lo supiera. Que entendiera que no todo le pertenece por capricho. Que esta vez, el mundo no iba a girar para acomodarse a sus mentiras. Esa noche, por primera vez desde que me echaron, dormí sin necesidad de apretar los dientes. El motel seguía siendo una mierda, el colchón igual de duro, pero en mi cabeza todo empezaba a reorganizarse como un rompecabezas que, después de años de tener piezas perdidas, empezaba a mostrar la imagen real. Sabía que todavía faltaba lo peor, que ella iba a patalear, a gritar, a victimizarse, probablemente a llamar a nuestra madre para armar un escándalo, pero no me importaba. Lo único que me importaba era recuperar lo que me pertenecía y, si en el camino tenía que destruir ese ego inflado que ella paseaba como un trofeo, no iba a dudar ni un segundo. Ya no era una adolescente tragándose sus abusos en silencio. Esta vez, ella se iba a tragar las consecuencias. Una por una. Actualización 2. Habían pasado exactamente 5 días desde que dejé constancia en la estación de policía y, aunque me dijeron que el proceso podía demorar hasta 72 horas, no fue sino hasta el 6º día que recibí una llamada del número directo del oficial que había tomado mi caso. Me dijo que ya se había emitido la orden formal de notificación por ocupación ilegal, que se presentaría en la propiedad al día siguiente a las 9 de la mañana para entregarla personalmente y constatar la situación. Me preguntó si quería estar presente o si prefería que simplemente me avisara después. No lo dudé ni un segundo, le dije que claro que iba a estar. Que esa casa era mía y que no iba a perder la oportunidad de verla enfrentarse a una realidad que no podía manipular con su vocecita chillona ni con el favoritismo de mi madre. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de ansiedad y satisfacción tan intensa que me costó contenerla. No dormí bien esa noche, no por miedo, sino porque tenía la mente dando vueltas, repasando una y otra vez lo que diría, cómo me pararía, cómo iba a mirarla cuando el oficial le entregara en la cara la notificación que, en esencia, le decía, ¿te largas o te largas? Llegué 15 minutos antes de la hora acordada y me estacioné justo frente a mi casa. La casa que todavía sentía como una extensión de mí y que me había sido arrancada por la maldita fantasía de una familia que nunca respetó límites. Me quedé dentro del auto mirando todo. Los arbustos estaban descuidados, las flores que con tanto amor había plantado se veían marchitas, como si incluso las plantas hubieran notado que la casa ya no respiraba la misma energía. Había 2 autos más en la entrada, uno de ellos era el de mi hermana y el otro, para mi sorpresa, un sedán rojo que reconocí como el de una de sus amigas de universidad. Una tipa insoportable que vivía pendiente de compararse con todo el mundo. Sentí como la rabia me empezaba a hervir en el pecho de nuevo. Había convertido mi casa en su maldita zona de recreo, como si fuera un Airbnb sin límite de estadía. Pero lo peor vino unos minutos después, cuando vi a través de la ventana que había gente moviéndose dentro, música sonando, y lo que claramente era una parrilla instalada en el patio trasero. Había organizado una puta barbacoa. Una celebración. Como si el robo de mi casa fuera una hazaña digna de festejo. A las 9:02 en punto apareció el oficial. Un tipo alto, con cara de lunes eterno, pero con esa seriedad en la mirada que uno sabe que no se anda con rodeos. Me bajé del carro apenas lo vi, le entregué una carpeta con los documentos actualizados, las fotos más recientes de cómo estaba el exterior de la casa, y le conté lo que acababa de ver, que no solo seguía ahí, sino que encima estaba metiendo gente como si fuera la dueña del lugar. El tipo me asintió con firmeza, me pidió que esperara en la acera y se dirigió a la puerta con la notificación en mano. No pasaron ni 10 segundos antes de que mi hermana abriera la puerta con cara de fastidio, y pude verla claramente desde donde estaba. Llevaba un short diminuto y una camiseta de esas que dicen frases como soy la que manda o alguna estupidez por el estilo. Al principio no entendió qué estaba pasando, o más bien no quiso entender. Vi cómo fruncía el ceño, cómo sus labios se movían rápidamente, probablemente lanzando alguna excusa o intentando manipular con ese tono dulce que a mí nunca me funcionó. Pero el oficial no se inmutó. Le señaló la hoja, le mostró el sello oficial, y después le indicó con la mano hacia la calle. Ahí fue cuando me vio. Se quedó paralizada por un segundo, como si no creyera que estuviera ahí,
como si realmente pensara que yo iba a desaparecer y a dejarle la casa por capricho. No sé qué demonios le dijo al oficial, pero él solo negó con la cabeza y le repitió algo que no escuché pero que claramente no era negociable, porque de un momento a otro, la sonrisa cínica que tenía se desvaneció y fue reemplazada por un gesto de indignación absoluta. Dio un par de pasos hacia mí y sin importarle la presencia del oficial, empezó a gritar que yo estaba loca, que no podía hacerle eso, que ella había vivido allí por semanas y que tenía derechos adquiridos. Le respondí sin moverme un centímetro que no era un puto arrendatario, que no pagaba renta, que ni siquiera tenía mi permiso para estar ahí, que no tenía nada. El oficial se le interpuso cuando quiso acercarse más, y le explicó que tenía exactamente 24 horas para desalojar voluntariamente o que la próxima vez la visita vendría con esposas. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas. 24 horas. Ni un minuto más. Su rostro cambió. Ya no era arrogancia. Era miedo. O humillación. O una combinación amarga de ambas cosas. El resto fue un espectáculo digno de película. Su amiga salió a toda prisa con una caja llena de botellas, otra con una bolsa de carne cruda, y luego las vi a ambas peleando entre susurros en la sala. Yo me quedé parada en la acera, observando cómo uno a uno los invitados salían, algunos mirando al suelo, otros cuchicheando como si yo fuera la villana de la historia. Nadie se me acercó. Nadie se atrevió. El oficial me pidió que no provocara ningún enfrentamiento y que, por seguridad, esperara a que la casa fuera desalojada antes de intentar entrar. Asentí. Pero antes de irse, él mismo se giró hacia mi hermana y le dijo, con una seriedad que me supo a gloria, que había dejado constancia fotográfica de todos los daños visibles y que, si al momento del desalojo se encontraban más, ella sería legalmente responsable. Ella intentó replicar, pero ya no le salían palabras. Solo frustración mal digerida. Esa noche regresé al motel una última vez, pero no dormí. No podía. Me pasé horas imaginando cómo iba a encontrar la casa al día siguiente, si iba a estar vacía, si ella cumpliría su palabra o si tendría que volver a aparecer la policía para arrastrarla fuera. Pero más allá de eso, había algo más profundo que no me dejaba en paz, la certeza de que para ella, esto no había terminado. No iba a aceptar su derrota con elegancia. Nunca lo hizo. Y sabía que esa venganza, esa caída, recién estaba comenzando. Porque ahora ya no solo quería recuperar lo que era mío. Quería que lo recordara. Cada vez que hablara de mí. Cada vez que viera una casa que no podía tener. Cada vez que alguien le preguntara qué pasó con su supuesta victoria. Quería que supiera que esta vez, yo no me iba a quebrar. Se lo iba a grabar en la piel. Aunque tuviera que pelear cada centímetro. Aunque me costara hasta la última gota de paciencia. Aunque ya no quedara familia que me hablara. Porque ese era el precio de poner límites. Y yo, por fin, estaba dispuesta a pagarlo. Actualización 3. Habían pasado exactamente 6 días desde la intervención del oficial y mi regreso definitivo a la casa. Fueron 6 días de limpieza exhaustiva, de encontrar sorpresas desagradables escondidas en cada rincón y de descubrir que mi hermana no solo había ocupado la casa, sino que la había profanado como si se tratara de un lugar abandonado, como si cada objeto que yo había elegido con esfuerzo y con significado personal fuera basura que podía destruir sin más. Durante los primeros 2 días no hice otra cosa que limpiar vidrios rotos, sacar ropa que no era mía de los closets, cambiar las sábanas de las habitaciones y reconfigurar el termostato que ella había dejado puesto en un maldito sauna a 82 grados todo el día. Lo cual me salió reflejado en una factura de energía eléctrica que me hizo insultar en voz alta por 20 minutos. Encontré maquillaje en el lavamanos del baño principal, restos de cigarrillo en una maceta dentro del estudio que yo usaba para trabajar. Y marcas de vasos con vino tinto en la mesa de comedor de roble que había comprado con el primer bono de Navidad que recibí en el trabajo. Pero lo que más me jodió no fue lo que se llevaron, sino lo que dejaron. Había un graffiti en la pared del cuarto de invitados, hecho con marcador indeleble, que decía Hogar Dulce Hogar acompañado de una corona dibujada encima.
Y justo debajo la inicial de mi hermana como si fuera una jodida firma. En ese momento sentí cómo se me revolvía todo por dentro. Era una provocación, una burla directa, como si se creyera tan por encima de todo que incluso después de haber sido sacada por la policía tenía que dejar su maldito sello. Saqué fotos de todo. Cada rayón, cada mancha, cada daño. Documenté hasta lo más mínimo. Porque esta vez no me iba a conformar con haberla sacado. No. Esta vez iba a asegurarme de que lo pagara. No fue difícil conseguir un abogado. El tipo con el que terminé trabajando era amigo del jefe del área legal en mi empresa y apenas le conté el caso, sonrió como si se le acabara de presentar una de esas demandas que le encantaban. Se notaba que disfrutaba destrozar a la gente que se creía intocable. Revisó mi carpeta con pruebas, las fotos, los documentos, los recibos, y después de mirarlo todo con calma, me dijo que había suficiente material para presentar cargos por daños a la propiedad y ocupación ilegal con agravantes. Según él, podía pedirse una indemnización por el costo de las reparaciones, el daño emocional y el uso indebido de la vivienda. Me explicó que, como ella no había tenido ni un contrato de arriendo ni un acuerdo verbal o escrito que le permitiera estar ahí, no podía siquiera alegar buena fe. Lo único que tenía era un ego enorme y un acceso ilegal proporcionado por una madre que, legalmente, no tenía autoridad sobre nada. Presentamos la demanda formal una semana después. En cuanto le llegó la notificación, mi teléfono estalló con llamadas de números desconocidos. No contesté ninguno. Pero una de las veces no revisé y contesté por error. Era mi madre. La escuché decir, con esa voz de mártir que siempre usaba cuando algo no salía como quería, que cómo me atrevía a hacerle esto a mi hermana, que estaba devastada. Que lo que yo estaba haciendo era llevar las cosas demasiado lejos. Me quedé callada unos segundos y luego le pregunté si alguna vez se había molestado en preguntarse cómo carajos me sentí yo al llegar a mi propia casa y encontrar mis cosas tiradas en la calle. Le pregunté si para ella también era normal que su hija menor organizara fiestas en una propiedad que no le pertenece, que destruyera objetos que yo compré con mi trabajo. Que pintara paredes como si fuera un puto muralista desquiciado. Ella solo dijo que todo eso se podía hablar en familia y ahí fue cuando me di cuenta de que no había nada que hablar. Le dije que por su culpa mi hermana se creía con derecho sobre todo, porque ella misma la crió pensando que el mundo estaba obligado a perdonarle los caprichos. Colgué sin esperar respuesta. Y luego bloqueé su número. Lo que siguió fueron 2 semanas intensas de idas y venidas con el abogado, reuniones para preparar los alegatos y cálculos de los costos. Cuando hicimos el balance total de los daños, la suma superaba los $25,000. 25,000 jodidos dólares entre muebles destruidos, reparaciones, restauraciones y el tiempo que estuve desplazada de mi propia casa pagando un motel de mala muerte. El abogado fue claro, esa suma podía subir si lograba comprobar que hubo intención maliciosa y no simple descuido. Y yo, con todas las pruebas en mano, estaba dispuesta a escalarlo hasta donde hiciera falta. Porque esta vez no se trataba solo de recuperar una casa. Se trataba de dejar claro que no soy la alfombra que ellas han pisoteado toda la vida. Se trataba de que cada centímetro de lo que ella arruinó le costara caro. No solo en dinero, sino en reputación. En consecuencias. En orgullo tragado a la fuerza. Y mientras tanto, los mensajes seguían llegando. Primos que jamás me hablaban me escribieron diciendo que por qué no hablábamos esto en privado. Una tía me mandó un audio llorando diciendo que estaba desilusionada de mí. Incluso una excompañera de la secundaria me mandó un DM diciendo que estaba siendo demasiado cruel con una hermana que claramente solo quería sentirse parte de algo. Lo ignoré todo. Porque eso era lo que siempre pasaba. A ella la defendían. A ella la justificaban. A mí me pedían que tuviera paciencia, que fuera más comprensiva, que recordara que la familia es lo más importante. Pues no. Esta vez no. Esta vez la familia podía irse al carajo si eso significaba que tenía que seguir permitiendo que me escupieran en la cara. Ya no. Ahora era yo la que ponía las reglas. Y ella la que iba a tener que vivir con las consecuencias. Paso a paso. Golpe por golpe.
Dólar por dólar. Actualización 4. Pasaron casi 3 semanas desde que la demanda fue oficialmente aceptada por el tribunal y se le notificó a mi hermana que debía presentarse en audiencia preliminar. Yo, honestamente, creí que haría lo que siempre hacía, victimizarse, soltar unas lágrimas falsas, presentarse con una expresión de cordero indefenso y, en el peor de los casos, buscar que mi madre hiciera algún tipo de teatro dramático frente al juez para suavizar la situación. Pero, para sorpresa de absolutamente nadie que la conozca bien, decidió ignorarlo todo. No fue a la primera citación, ni respondió a la documentación. Según su lógica absurda, y lo supe por uno de los tantos mensajes indirectos que recibí de familiares entrometidos, ella estaba convencida de que yo no iba a llevar esto tan lejos, que lo estaba haciendo solo para asustarla, que me iba a retractar antes de que las cosas se pusieran legales de verdad. Nunca entendió que esta vez no estaba jugando. Que ya no era la hermana mayor resignada a ceder para que la menor no hiciera un escándalo. No. Esta vez era la mujer que había pasado años construyendo algo desde cero, y que no iba a permitir que lo pisotearan por el simple hecho de que nadie le había enseñado a aceptar un límite. El juez, como era de esperarse, no tomó con ligereza su falta de comparecencia. Emitió una orden de detención por desacato a la corte, y cuando el abogado me llamó para informármelo, tuve que sentarme en el sofá para procesarlo. No porque me sorprendiera, sino porque en el fondo había algo casi cómico en todo eso. La niña perfecta de mamá, la que siempre fue tratada como una princesa, ahora tenía una orden de arresto con su nombre. Me preguntó si quería seguir adelante con todo el proceso o si quería negociar, ahora que había una oportunidad para resolverlo antes de escalar más. Le dije que siguiera, que no diera un solo paso atrás. Y él, con esa media sonrisa que empezaba a disfrutar, me aseguró que se encargaría de que lo sintiera en cada hueso. El día del arresto fue tan surreal que todavía me cuesta recordarlo sin sonreír. Me encontraba en la cocina, organizando papeles y preparando café, cuando recibí un mensaje de voz de una amiga de la secundaria. Una de las pocas personas decentes que seguía en contacto conmigo y que también vivía en la ciudad. Me decía entre carcajadas contenidas que acababa de ver a mi hermana siendo esposada afuera de una peluquería en el centro. Que había estado gritándole a los oficiales que era una equivocación, que ella no había hecho nada, que todo era una confusión familiar. Pero que uno de los policías le había dicho en voz alta que existía una orden judicial firme, firmada por un juez, con suficiente evidencia de ocupación ilegal, daño a propiedad y desacato a la ley. Cuando me colgó, me temblaban las manos. Abrí las redes sociales casi sin pensar y confirmé lo que ya temía, uno de los asistentes de la peluquería, un tipo que era un adicto a grabar todo lo que pasaba, había subido un video corto donde se veía a mi hermana, aún con la capa negra del corte puesta, siendo escoltada hacia el carro policial. No gritaba. No se revolvía. Solo se veía completamente descompuesta, con la cara roja y las lágrimas asomando. La que siempre iba con la cabeza en alto, con esa arrogancia de saber que mamá la iba a cubrir ante cualquier problema, ahora estaba con las manos esposadas y el maquillaje corriéndosele hasta la barbilla. No sentí pena. Ni por un segundo. Lo que sentí fue justicia. No porque el arresto en sí me devolviera lo perdido, sino porque por primera vez en su vida, estaba enfrentando algo que no podía ignorar, que no podía manipular, que no podía justificar con un discurso cursi sobre lo importante que es la familia. Esa noche, ya sabiendo que estaba en el centro de detención, recibí la llamada que tanto había esperado. Una voz débil, hecha mierda, completamente rota. Era ella. Me decía que por favor le respondiera, que necesitaba hablar conmigo, que necesitaba que yo interviniera para que pudiera salir. Me hablaba como si aún fuéramos niñas, como si los años no hubieran pasado. Como si pudiera seguir hablándome como la hermana a la que podía recurrir después de haberse cagado en todo y esperar que la recibiera con los brazos abiertos. Me dijo que no podía soportar dormir ahí, que el uniforme era horrible, que la gente la miraba como si fuera una criminal. La escuché en silencio, sin interrumpirla, sin darle consuelo, sin ofrecerle una sola palabra amable. Y cuando terminó su súplica, solo le dije, yo dormí en un motel de mierda con cucarachas por tu culpa.
Así que aguántate. Y colgué. Después me senté en el sofá, abrí una cerveza, y respiré tan profundo como no lo había hecho en meses. El silencio en mi casa era distinto esa noche. No era el silencio de la soledad. Era el de la victoria. El que se siente cuando sabes que no te quebraste, cuando sabes que aguantaste y devolviste golpe por golpe. Y aunque sabía que la guerra aún no estaba del todo terminada, que aún faltaban pasos legales, que las audiencias y las indemnizaciones seguían pendientes, en ese momento supe que ella ya había perdido. Porque perdió el personaje. Perdió la narrativa. Perdió la protección. Y lo más importante, perdió la certeza de que siempre podía salirse con la suya. Esa fue la verdadera condena. Lo demás, solo era trámite. Actualización 5. Había pasado un mes completo desde el día del arresto, y aunque la noticia no salió en ningún periódico ni en ningún portal de chismes, en nuestro círculo familiar fue como una explosión atómica. Al principio nadie me decía nada directamente, pero se notaba. Las llamadas de mi madre desaparecieron por completo, los mensajes de los primos y tíos que antes se metían para opinar desde la distancia se redujeron a silencio absoluto. Y lo único que recibía eran miradas incómodas cuando coincidíamos en algún evento familiar que no pude evitar. Como si de pronto todos se hubieran dado cuenta de que yo no era esa hermana sumisa a la que podían pisotear sin consecuencias. Como si les molestara que finalmente alguien en esta jodida familia se atreviera a decir basta y empujara con fuerza suficiente para que se cayera toda la fachada. Legalmente, la cosa se movía. Mi abogado estaba en su elemento. Logramos que el juez aprobara la restitución total de los daños. Presentamos presupuestos, informes técnicos, pruebas de gastos adicionales, y logramos fijar una indemnización final de $32,000. 32,000 que ella debía pagar por haber invadido, destruido, y jodido con absoluta soberbia lo que no era suyo. La audiencia fue breve. Mi hermana fue llevada por su abogado, con el rostro demacrado, el cabello sin peinar como solía hacerlo, y esa expresión de derrota que ya no podía ocultar. Fue la primera vez en mi vida que la vi realmente rota. No fingiendo tristeza para manipular, no usando las lágrimas como escudo para que mamá la defendiera, sino rota de verdad. Había perdido la batalla y lo sabía. Su abogado intentó que negociáramos un pago menor, que llegáramos a un acuerdo más flexible, pero yo fui muy clara desde el inicio, cada centavo de esa deuda se mantenía como estaba. Ni $1 menos. Ni una disculpa a cambio. Ni una conversación conciliadora. Le tocaba pagar con la misma desfachatez con la que me quitó la casa. Y el juez, al ver la evidencia y la actitud, no solo falló a mi favor, sino que aprobó un plan de pago con retención automática de salario, porque según el sistema judicial, no era confiable. Esa palabra, no confiable, me supo a gloria. El mismo día que salimos del juzgado, mientras yo me subía al carro, la vi acercarse a paso lento. Caminaba como si cargara cemento en la espalda. Me pidió un minuto, y aunque por dentro sentía el impulso de subirme al auto e ignorarla, decidí escucharla. Porque quería verla hablar. Quería que sintiera que esta vez no podía actuar detrás de una puerta ni con mamá de por medio. Quería que me hablara a la cara. Su voz era tan baja que por momentos no la entendía. Dijo que sabía que me había pasado de la raya, que todo se le fue de las manos, que nunca pensó que esto llegaría tan lejos. Me miró con ojos húmedos, esa cara que usaba de niña para que la perdonaran, y me soltó, con la voz temblando, que no tenía dónde vivir. Que la habían despedido del trabajo, que con antecedentes ya no la estaban llamando de ningún sitio, y que su arrendador actual estaba por echarla por falta de pago. Dijo que sabía que yo tenía recursos, que seguramente me iba bien, y que si podía, aunque fuera por unos meses, permitirle quedarse en casa. En mi casa. En esa casa. Que podía ayudar con lo que pudiera, que incluso dormiría en el sofá, que no molestaría, que solo necesitaba una oportunidad para volver a empezar. Me reí. No fue una carcajada cruel ni sarcástica. Fue una risa seca, de esas que salen cuando no queda nada más que incredulidad. Me paré frente a ella, la miré de arriba abajo, y le recordé cada una de sus frases.
Le pregunté si recordaba el día que me echó de la casa con mis maletas en la acera como si fuera una extraña. Le pregunté si recordaba cuando dijo que ahora era su turno, cuando organizó una barbacoa en mi jardín como si se tratara de su gran victoria. Le pregunté si había olvidado que cambió la cerradura y se adueñó de lo que no era suyo como si le perteneciera por derecho divino. No me contestó. Bajó la cabeza. Y entonces le dije lo único que necesitaba oír, que la puerta estaba tan cerrada como lo había estado mi dignidad el día que me echó. Que no tenía cama, sofá ni porche para ella. Que podía irse a dormir donde quisiera, pero que bajo mi techo, no iba a volver a poner un pie nunca más. Que si me volvía a pedir algo, incluso una conversación, lo siguiente que iba a recibir era una nueva orden de restricción. No esperó a que dijera más. Se dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo se alejaba con los hombros hundidos, sin ese aire de superioridad que tanto la había acompañado desde que éramos niñas. En ese momento, entendí que la venganza ya estaba completa. Porque no era solo el dinero. No era solo la casa. Era eso que se le había roto por dentro. Esa seguridad absurda de que podía hacer lo que quisiera sin pagar consecuencias. Ya no quedaba nada de eso. Lo único que le quedaba era la certeza de que, por primera vez, no había manipulación, llanto ni chantaje emocional que pudiera salvarla. Esta vez, el precio lo pagaba ella. Y se lo cobraba yo. Con cada centavo. Con cada noche en vela que me hizo pasar. Con cada insulto, con cada desprecio, con cada maldito recuerdo. Todo eso, al fin, tenía un costo. Y ella lo estaba pagando. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde que todo comenzó, desde que llegué con las maletas en la mano y encontré mi casa convertida en una especie de circo doméstico sin mi consentimiento. Tomada por alguien que llevaba toda la vida creyéndose con derecho a todo, simplemente por haber sido la favorita de mamá. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Algunas más rápidas de lo que pensé, otras más lentas, pero todas, absolutamente todas, contribuyeron a dejar muy claro que esa parte de mi vida no iba a repetirse nunca más. Después de la última vez que la vi, cuando se acercó a suplicarme que la dejara quedarse aunque fuera en el sofá, no volvimos a hablar. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un intento de intermediación de parte de mi madre. Fue como si finalmente hubieran entendido que yo no estaba jugando. Que ya no era negociable. Que no importaba cuánto lloraran o cuánto se revolcaran en su orgullo herido, la puerta estaba cerrada. Para siempre. Los pagos comenzaron un mes después de la última audiencia. Fueron exactamente $487.32 quincenales, depositados automáticamente desde su sueldo por el nuevo empleo que había conseguido, uno que, según su abogado, había aceptado solo porque ya no tenía opciones y estaba desesperada por evitar cargos más graves. Trabajaba en un restaurante de comida rápida, uno de esos donde el uniforme brilla de lo grasoso que se vuelve con el tiempo, y donde los clientes te escupen la cara si te demoras 30 segundos con una orden equivocada. Lo supe porque una vez, sin querer, una amiga mía que vive al otro lado de la ciudad me envió una foto y me dijo: «Esta no es tu hermana», mostrándome la imagen de ella detrás de un mostrador con gorra y delantal. Evitando mirar a la cámara. Era ella. Con la espalda encorvada, el rostro cansado y el ego hecho trizas. No respondí el mensaje. Lo guardé. Como testimonio. Como recuerdo. Como símbolo de que la arrogancia no es inmunidad. Con el tiempo, la casa volvió a respirar. Volvió a oler a café por las mañanas, a libros abiertos en la sala, a sábados de jardinería y domingos de películas sin ruido ajeno. Cambié la decoración. Pinté todas las paredes, incluso la que había rayado con marcador. Puse una obra de arte enorme justo encima, una que dice «This house fought back» en letras doradas. Nadie lo entiende a simple vista. Solo yo. Y eso es suficiente. Instalé nuevas cámaras, un sistema de seguridad completo, y cambié la cerradura por una digital. No por paranoia, sino porque no pensaba volver a dejar que nadie entrara a mi espacio sin permiso. Mucho menos alguien de esa familia.
Mi madre, por su parte, intentó acercamientos muy torpes, casi patéticos, a través de terceros. Un día, una vecina me dijo que la había visto cerca del vecindario, dando vueltas con cara de querer tocar el timbre pero sin atreverse. Otro día, una tía me mandó un mensaje diciendo que mamá estaba arrepentida y que no sabía cómo enfrentarme. Le respondí que el arrepentimiento, sin acción ni disculpas sinceras, es solo comodidad encubierta. Nunca más volví a verla. No porque me escondiera, sino porque ella no tenía nada que decir que me interesara. Todo lo que alguna vez importó murió el día que me dio la espalda para apoyar a su hija perfecta mientras me quitaban lo único que era realmente mío. Y cuando alguien se convierte en cómplice de tu daño, ya no hay reencuentro posible. No hay perdón. Solo distancia. Un día, tal vez 6 meses después de haber empezado a recibir los pagos, recibí una carta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi hermana. Me decía que esperaba que algún día pudiera verla como una persona en proceso, que se sentía avergonzada, que estaba empezando terapia y que ya no era la misma. Me pedía que, si no podía perdonarla, al menos la dejara en paz emocionalmente. Que cargar con la deuda era más fácil que cargar con mi desprecio. Leí la carta completa, en silencio, con una taza de café al lado, y cuando terminé, la doblé con cuidado y la guardé en una caja junto con los recibos de los pagos que había hecho hasta ese momento. No como símbolo de reconciliación, sino como prueba. Como archivo. Como memoria de todo lo que se rompió por su ambición, por su ego, por su desprecio. Hoy, mientras escribo esto desde mi estudio, con la casa ordenada, con música suave de fondo y una calma que no recordaba desde hace años, puedo decir sin titubear que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber llevado todo hasta el final. No me arrepiento de haber sido implacable. No me arrepiento de haber cerrado todas las puertas, de haber dicho que no cuando querían manipularme, de haber exigido cada centavo, de haber elegido mi paz por encima de su comodidad. Porque durante años fui la que cedía. La que se callaba. La que aguantaba. Y cuando finalmente hablé, me quisieron pintar como la enemiga. Pues bien. Si ser enemiga significa no dejarse pisotear, entonces que así sea. Cada vez que llega una nueva transferencia, me preparo una copa de vino, abro la app del banco y veo el dinero entrar. A veces tardo unos segundos en cerrar la app. No por el dinero, sino por lo que representa. Por lo simbólico que es ver cómo, lentamente, ella paga por cada centímetro que cruzó. Por cada palabra que me gritó. Por cada vez que creyó que podía borrar mi existencia para escribir la suya sobre lo que yo construí. Y sé que el día que termine de pagar, no va a haber aplausos, ni fuegos artificiales, ni un final de película. Pero sí habrá justicia. Y la justicia, cuando se sirve fría, no necesita escándalo. Solo constancia. Y eso es justo lo que tuve. Constancia. Paciencia. Memoria. Y ganas de no dejarme nunca más. Hoy mi casa no solo es mía en papel. Es mía en historia, en lucha, en orgullo. Y cada rincón, cada pintura nueva, cada planta recuperada, es un recordatorio silencioso de que esta vez, yo gané. Y que a ella, no le quedó más que aprenderlo. A la fuerza. A cuotas. Y sola.